Recordamos entonces que el capítulo 11 de primera carta de Corintios, allí hay una ordenanza, tanto para hombres como para mujeres, y si ese orden no se respeta, no hay iglesia de Jesucristo. Más bien, como dice en Apocalipsis, hay sinagoga de Satanás. Porque si hay un orden establecido por el Padre, dado al Hijo, transmitido a sus apóstoles, y los apóstoles lo anunciaron como el Señor dejó, yo si no respeto ese orden, no hay autoridad. Decía un hombre visitando ahí una congregación, que vio allí en ese lugar que la presencia femenina era la que dirigía prácticamente el orden del culto y por supuesto el mensaje de la palabra de Dios. Yo pensaba, dice, que en algún momento iba a aparecer un hombre allí, pero de ninguna manera. Todo lo manejaron y lo manipularon las mujeres. Ahora, ¿por qué, hermano, Dios te quiere restaurar la autoridad? Porque la has perdido. Y vamos a retroceder un poquito. ¿Tú qué crees en el Antiguo Testamento? Vamos a retroceder un poquito porque si no dice, pero las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, las cartas de Juan me incomodan un poco. Entonces no sos cristiano. Pero vamos a retroceder un poquito. Allí que decía un profeta en el Antiguo Testamento. Si te incomoda la palabra de Dios, si te incomodan las cartas apostólicas, no eres cristiano. Pero vamos entonces a retroceder un poquito para ver qué se decía en el Antiguo Testamento a un profeta como Isaías. Y así decía de esta manera. Vamos al capítulo 3, al versículo 12. Dice así. Vamos a leer las dos versiones, seguramente la que usted tiene y la usa habitualmente, que es la Reina Valera 60, y luego vamos a pasar como lo hacemos. Dice, versículo 12 del capítulo 3 del libro de Isaías. Dice, los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Versículo 13, Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras manos. ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor Jehová de los ejércitos. Vamos a otra versión que nos aclare un poco el Señor. En esta Biblia dice, en esta versión, los gobernantes engañan a mi pueblo y lo llevan por mal camino. Hasta las mujeres y los niños gobiernan y abusan de la gente. Y Dios está por juzgar a su pueblo. Lo llamará a juicio y le dirá a sus líderes y jefes: ustedes han destruido a mi pueblo querido. Han robado a los pobres y han guardado en sus casas todo lo que se robaron. ¿Con qué derecho abusan de mi pueblo y maltratan a los pobres? Yo, el Dios Todopoderoso, les juro que así es. Allí entonces la palabra del Señor que nos aclara que en tiempos pasados
Él ha establecido un orden. Entonces, mientras ese orden no se restaura, no va a haber paz. No va a haber paz en la familia, no va a haber paz en la iglesia y no va a haber paz en la sociedad. ¿O por qué cree usted que al infierno le interesa tanto confundir los roles de hombre y mujer?